Queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión estaremos meditando un poco en la palabra de nuestro Dios. Agradezco la atención, el tiempo que usted destina para poder ver esa clase a través de este medio. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da también de poder abrir su palabra y poder compartir este mensaje con todos aquellos que puedan ver la clase. Así que amigos, hermanos, así como están, les invito a inclinar su rostro y hagamos una oración. Padre nuestro que mora en el cielo, damos gracias por el amor que nos tiene. Gracias porque tiene misericordia siempre para con nosotros, que hoy nos da la oportunidad de poder meditar en su palabra. Suplicamos, Padre eterno, para que usted nos guíe a través de este estudio y que nos dé la oportunidad de comprender, Padre eterno, el mensaje que usted tiene destinado, Señor, para nosotros. Bendiga a su siervo y guíe, Padre bendito, mis palabras para que puedan ser de edificación. Nuestro Padre eterno, nos ponemos en sus manos de amor, suplicando su bendición y pidiendo su ayuda, a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Primero que nada, hermanos, vamos a poner una lectura para que todo lo que se hable esté basado en la palabra de nuestro Dios y no en sabiduría humana, como lo enseña la Escritura. Si alguno habla, hable conforme a la palabra que nuestro Dios nos da. Y en esta ocasión estaremos basado la meditación en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esta expresión, esas palabras que da Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo, traían a la mente de los que escucharon estas palabras. Pensaban en algún cordero, y si podían pensar en algún cordero, tal vez llevaba su mente hasta Génesis capítulo 22, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y pregunta a su hijo: Padre, ¿dónde está el cordero? Y nuestro Dios proveyó de cordero. Tal vez podían pensar en Éxodo capítulo 12, cuando hablaban acerca de la Pascua, que se preparaba un cordero para poder comerlo, y que esa sangre del cordero se ponía en las puertas, en los dinteles de las puertas, como una marca para que cuando pasara el Espíritu de Dios no cayera muerte sobre aquellos israelitas, aquellos judíos que estaban todavía cautivos en Egipto. El Cordero de Dios, hermanos, esta expresión al judío le representa mucho. Para la gente de hoy en día, hermanos, si no conocemos el contexto, si no conocemos de lo que se está hablando acerca de decir que Jesús es el Cordero de Dios, nos va a quedar muy ambigua la idea. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros ver a través de la Escritura lo que significa que Juan haya dicho o presentado a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Y precisamente esta última frase, el Cordero de Dios, es el tema a tratar en esta ocasión. Así que espero que podamos comprenderlo y sobre todo guardarlo en nuestro corazón, y más allá de guardarlo, poder compartirlo con alguien que necesite ese sacrificio. Ese sacrificio, hermanos, vamos a estar viendo que ya fue hecho y que sigue vigente aún hoy en día. El Cordero de Dios. Pero necesitamos, amigos y hermanos, entender algunas cosas, y vamos a desarrollar ese estudio a través de la siguiente pregunta: ¿por qué se le llama a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Eso fue lo que Juan expresó acerca de nuestro Señor Jesucristo, y en esta ocasión quiero darles 3 razones por las cuales se considera a nuestro Señor Jesucristo ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en primer punto, la primera razón que yo les quiero dar es porque nuestro Señor Jesucristo tiene un carácter único, y se le considera el Cordero de Dios primero por su carácter de mansedumbre. No hay otro hombre sobre la tierra que haya sido tan manso como nuestro Señor Jesucristo. Y esa mansedumbre, ese carácter apacible, ese carácter tal vez no dócil, porque no se deja manejar nuestro Señor Jesucristo, sino que es noble, sino que tiene humildad. Es algo que nos viene a enseñar la Escritura, a dar una gran demostración de lo que es nuestro Señor Jesucristo, por su carácter de mansedumbre.
dice la Escritura, el Cordero de Dios. El considerar a este animalito, el cordero, es un animal noble, un animal muy manso, un animal que se deja guiar fácilmente. Y fíjense cómo le llama la Escritura a nuestro Señor Jesucristo allá en Isaías. En el capítulo 53 habla el profeta Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo, mencionándolo como el Cordero de Dios. Y desde el capítulo 53 del verso 3 en adelante, el profeta empieza a describir a nuestro Señor Jesucristo, tanto sus padecimientos como su carácter de mansedumbre que presenta nuestro Señor Jesucristo. Y en uno de estos versículos se le llama Cordero. Fíjese bien cómo dice desde el versículo número 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Más que recordar a nuestro Señor Jesucristo en su padecimiento, en todo su sufrimiento, que Él ya venía preparado para esto, dice Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose humilde, haciéndose sencillo. Nos está hablando Isaías 53 del carácter, de la mansedumbre que tiene nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y fíjese cómo menciona todavía, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjese nada más, amigo, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar el amor que nos tiene con una mansedumbre que cualquiera de nosotros no hubiéramos sido capaz de mostrar. Es un reto para nosotros. Es una expresión muy grande de amor que nosotros debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. El decir que Jesús es el Cordero de Dios, lo vamos a llamar así porque así lo dice la Escritura, pero lo vamos a reconocer por su carácter de mansedumbre. A pesar de que habla de mansedumbre en muchos otros lugares en la Escritura, viene a mi mente hablar de Moisés, un hombre muy manso, que fue capaz de soportar sacar al pueblo de Egipto, trasladarlos por el desierto y aguantarlos durante 40 años, un pueblo rebelde, un pueblo obstinado que insistía en pecar en contra de Dios. Y cualquier queja, todos iban con Moisés. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo viene a demostrarnos que Moisés no tuvo la mansedumbre necesaria o suficiente para guiar al pueblo. Y se presenta en Isaías 53 al Cordero de Dios con una mansedumbre tremenda. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos habla acerca de que nosotros, como discípulos suyos, tenemos que aprender de la humildad y de la mansedumbre que nuestro Señor Jesucristo tiene. En Mateo 11, en el verso 29, la palabra de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es la siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el propósito de aprender de la mansedumbre y de la humildad de nuestro Señor Jesucristo? Hallar descanso para nuestras almas. Y eso es algo que el ser humano anhela. Es algo que todos nosotros andamos buscando de alguna o de otra manera. El descanso para nuestras almas. Pero hermanos, hablar de descanso eterno es hablar de que el sacrificio que tenemos que hacer es tan grande que no lo podemos llevar a cabo. Que el Señor Jesucristo vino a hacerlo por nosotros. Por eso se le llama el Cordero de Dios.
Cuando dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros, está hablando de que es algo que tenemos que aprender a sobrellevar en nuestras vidas como cristianos. Nos habla de una carga, sí, pero no es una carga difícil, es una carga ligera. Es algo con lo cual nosotros podemos lidiar y tal vez podemos llevar a cabo durante nuestra vida. El Señor Jesucristo vino a darnos ese ejemplo. Y ahí viene la aspiración de nosotros como cristianos a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo en el carácter de mansedumbre. Yo sé que muchos de nosotros tenemos diferentes tipos de carácter. Hay quienes son muy explosivos, hay quienes son más tranquilos en su manera de ser. Por ahí quienes hermanos, hermanas que a primera de cambio tienen un carácter fuerte, un carácter recio. Y el carácter fuerte o carácter recio no se va a demostrar a través de gritar, a través de ser explosivo. Se va a demostrar con el ímpetu para hacer las cosas. El Señor Jesucristo fue golpeado, fue menospreciado, fue humillado, fue azotado, fue clavado en una cruz con todo el poder para poder demostrar lo que Él quisiera. Tuvo una mansedumbre tal que Isaías lo llama como cordero fue llevado al matadero. Así que, amigos, hermanos, el Cordero de Dios se le llama así a nuestro Señor Jesucristo por su carácter de mansedumbre. Y es algo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo: aprended de mí. Si una de las lecciones que tenemos que aprender acerca del Cordero de Dios es la mansedumbre, aplicarla a nuestra vida diaria. No solamente en las reuniones de la iglesia, no solamente cuando estamos con algún hermano, en casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Hablar de mansedumbre es algo que se está demandando que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la palabra que Él tiene para nosotros: aprended de mí. Así que, amigos, hermanos, aprender de nuestro Señor Jesucristo la mansedumbre que Él quiere que todos nosotros tengamos. El Cordero de Dios, ¿por qué le llamamos así? Por su carácter de mansedumbre. Pero también le vamos a llamar el Cordero de Dios por lo eficaz de su obra. Y fíjese cómo dice la Escritura, que quita el pecado. Es una obra tan eficaz que es capaz de quitar el pecado. Nosotros, por más que nos esforcemos como seres humanos en ser mejores cada día, en alejarnos del mal, alejarnos del pecado, quitarnos vicios, quitarnos costumbres, enfocarnos en llevar una vida santa como Dios lo pide, ninguno de nosotros tiene la virtud o la capacidad de quitar pecado. El Señor Jesucristo se metió en grandes problemas por decir a personas: tus pecados te son perdonados. La gente en aquel momento reconocía que el único que puede quitar los pecados, perdonar los pecados, es Dios. Y no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Le juzgaron y le criticaron. Pero nuestro Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, quita el pecado. Aquel hombre que sanó, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o que tus pecados te son perdonados. Y allí el Señor Jesucristo menciona, para que lo sepan, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y esa es la obra, la eficacia de su obra, que es capaz de perdonar nuestros pecados. En 1 de Juan, en el capítulo 3, en el verso número 5, menciona lo siguiente: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Una vida tan santa, una vida tan pura, que nunca pecó, que nunca se halló engaño en su boca. Dice la Escritura que quien cuando le maldecían no juzgaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Un versículo que vamos a ver más adelante. Pero hermanos, necesitamos entender que Él apareció para quitar nuestros pecados. Pero fíjese bien también lo que nos enseña la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición.
quien cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro nos está recordando, nos está parafraseando parte de Isaías 53. Y qué hermoso es saber la eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora que estamos siguiendo su ejemplo, ahora que estamos siguiendo sus pisadas, entendemos que nunca hizo pecado, nunca halló engaño en su boca, pero que Él apareció, amigos y hermanos, para quitar nuestros pecados, para lavar nuestros pecados. Por eso dice el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo es que quita el pecado. Y es tan importante, hermanos, para nosotros que sean borrados nuestros pecados, porque solamente es la única manera en que podemos estar reconciliados con nuestro Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan eficaz que no es necesario llevarlo a cabo cada año, como lo hacía el pueblo de Israel, a través de un cordero físico, de un animalito físico. Ahora el Señor Jesucristo fue presentado como ese cordero que viene a quitar el pecado. Y no solamente cada año, sino para siempre. Es lo que nos dice aquí el autor de Hebreos capítulo 9 en el verso 24 en adelante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Escuche bien esto, para quitar de en medio el pecado. La eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo es que ha venido a quitar el pecado. Y no como se hacía antes, que hacía el sumo sacerdote, que se presentaba delante de Dios con sangre ajena. El Señor Jesucristo se presentó ahora delante de Dios con su propia sangre. Y es tan eficaz la obra de nuestro Señor que no fue necesario estar repitiendo ese sacrificio constantemente, dice aquí, desde que el mundo fue fundado, sino que se presentó una sola vez y para siempre. Por eso lo menciona también en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche bien esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestarse en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. La eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo es que quita el pecado. Y no nos sorprende, porque esto, hermanos, ya estaba destinado desde la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos presentados a Dios sin mancha y sin contaminación, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre que Él como Cordero derramó para lavarnos de nuestros pecados. Y es un sacrificio tan eficaz que hasta hoy en día sigue lavando nuestros pecados, sigue añadiendo a más gente a la iglesia que Él compró. Él es el que nos añade por la eficacia de la obra que vino a hacer, quitar el pecado. Y eso, hermanos, debe ser una gran bendición para nosotros, porque estamos hablando de que si nuestro tabernáculo humano se deshiciere, tenemos de Dios una casa hecha no de manos en el cielo, reservada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de venir a perdonarnos nuestros pecados, nuestras impurezas, nuestras iniquidades,
somos llamados hijos de Dios. Somos comprados ahora con la sangre del Cordero para ser añadidos a su iglesia. Así que, amigos, hermanos, valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos el sacrificio del Cordero de Dios. Y se le llama así por lo eficaz de su obra. Pero también, hermanos, se le llama a Cristo el Cordero de Dios por el alcance de su sacrificio. Vino a lavarnos de nuestros pecados, pero no solamente a un pueblo, no solamente a sus apóstoles, no solamente a los judíos, sino dice la Escritura en Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. No vino solamente a lavar, a perdonar a unos cuantos, vino a entregar perdón a todo el mundo. Y esta parte debería de darnos tal vez tristeza, porque no todo el mundo ha obedecido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ha querido hacer válido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. Él ya nos compró, ya nos redimió. Pero si nosotros no le obedecemos, si nosotros no reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad delante de Dios, y acudimos a Cristo para que Él nos lave con su sangre preciosa como de cordero sin mancha, vamos a seguir estando en la misma condición de pecadores. Y esta parte es difícil para nosotros, reconocer nuestros pecados delante de Dios para que Él nos perdone. Dice la Escritura, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 2, en el verso 1 en adelante. La ternura con la que habla aquí Juan, diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto aplica aquí para el cristiano y para el no cristiano. Por eso Juan, cuando está expresando eso en el verso 1, hijitos míos, hablándole a la iglesia, les escribo estas palabras para que no pequen. Y si alguno como cristiano ya hemos pecado después de haber sido bautizados, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta palabra que se utiliza aquí, Él es la propiciación. Él vino a pagar ya por nuestros pecados, pero tenemos que acudir a Él en arrepentimiento. Tenemos que acudir a Él para un cambio de vida y para que sean perdonados nuestros pecados. Y agrega aquí Juan, al final del versículo 2, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay alguien que no pertenece aún a la iglesia de Cristo. Esa es la oportunidad que tenemos. Es el amor que se nos está mostrando, el alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vino a perdonar el pecado de toda la humanidad. Ahora necesitamos como humanidad reconocer a nuestro Señor Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, para que vengan a ser perdonados nuestros pecados, para que nuestros pecados vengan a ser lavados en la sangre del Cordero. No es solamente por unos cuantos, no solamente por la nación judía, sino por todo el mundo. Ese es el alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante reconocer a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Escritura, hermanos, en ese pasaje que muchas personas se saben tal vez hasta de memoria, Juan 3:16 y el verso 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Escuche, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó en sacrificio como de un cordero, el Cordero de Dios. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, palabra clave, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Y esta parte, hermanos, de amigos, creer, no es solamente levantar la mano y decir yo creo, no es solamente poner nuestra confianza o a través de una oración y decir yo creo en Jesús. Aquí está resumiendo, creer en obediencia. Aquí está afirmando que creer en Dios es guardar sus mandamientos. Creer en Dios es venir a escuchar su palabra y obedecerla a través de las aguas del bautismo. Porque el propósito es que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna.
Y dice el verso 17, nos aclara un poco más, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como de un cordero viene a perdonar el pecado de todo el mundo. Depende de nosotros que ese sacrificio sea válido, que sea efectivo para todas las personas de este mundo. Y eso nos da a nosotros como cristianos una gran tarea, una gran labor, ir y predicar. Así que, hermanos, no nos cansemos de hablar. Si nos ofenden por predicar, hablamos primero de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando padecía, cuando le insultaban, cuando lo humillaban, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y sí, tal vez muchos vamos a ser expuestos a humillación, a calumnia, a burla por predicar, pero se necesita hacer, porque el alcance de la obra, el alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es a nivel mundial. Y díganme que hoy en día toda la gente necesita a Dios. Mucha gente está padeciendo a causa de este virus. Los políticos han reconocido que solamente pueden encontrar ayuda en Dios. Los médicos, la ciencia ha reconocido que el único que puede ayudarnos es Dios. Aprovechemos la oportunidad para predicar a nuestro Señor Jesucristo y el alcance del sacrificio que Él hizo. No es solamente por los pecados nuestros, sino también por los de todo el mundo. El amor que Dios tiene para nosotros es que envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Y es una manera tan especial de amarnos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya envió, el sacrificio ya está hecho. Depende de nosotros aprovechar el alcance de su sacrificio. Hemos estado viendo en esta ocasión el tema, el Cordero de Dios. ¿Por qué se le llama a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Por su carácter de mansedumbre, el Cordero. Una mansedumbre, hermanos, que nos está pidiendo que nosotros aprendamos y que aprendamos del mejor, de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama así por lo eficaz de su obra. Vino, hermanos, a perdonar nuestros pecados. Y también por el alcance de su sacrificio. No solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero necesitamos entender y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Así que, amigos, hermanos, espero que esas palabras sean de ánimo, sean de edificación y que nos ayuden en nuestra vida espiritual a mejorar, a corregir y a poner en práctica el ejemplo que deja nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Quiero concluir con el mismo verso que inicié, Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, hermanos, hagamos válido ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se presentó ante Dios una sola vez y para siempre, para llevarnos a nosotros ante la presencia del Padre, a través de su sacrificio, del sacrificio del Cordero de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir la vida y el ejemplo que nos pide nuestro Señor Jesucristo.